Suma teológica. Parte 3 será. Cuestión 52. Sobre el descenso de Cristo a los infiernos. Viene a continuación el tema del descenso de Cristo a los infiernos. Y sobre esto se formulan 8 preguntas. ¿Fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos? ¿A qué infierno descendió? ¿Estuvo todo él en el infierno? ¿Se detuvo allí algún tiempo? ¿Libró del infierno a los santos patriarcas? ¿Libró del infierno a los condenados? ¿Libró del infierno a los niños muertos en pecado original? ¿Libró a los hombres del purgatorio? Artículo 1. ¿Fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos? Lat. Objeciones por las que parece que no fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos. 1. Dice Agustín, en la epístola Ad Evodium: en ningún pasaje de la Escritura he podido hallar esos llamados infiernos en buen sentido. Ahora bien, el alma de Cristo no desciende a nada malo, porque tampoco las almas de los justos descienden a mal alguno. Luego parece que no fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos. 2. Bajar a los infiernos no puede convenirle a Cristo por razón de su naturaleza divina, que es totalmente inmóvil, sino sólo por razón de la naturaleza humana asumida, pero lo que Cristo hizo o padeció en la naturaleza asumida se ordena a la salvación de los hombres. No parece que para ésta haya sido necesario que Cristo bajase a los infiernos, pues por la pasión que sufrió en este mundo, nos libró de la culpa y de la pena, como arriba se ha dicho. Quinterigo, 1 y 3. Luego no fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos. Sí. Por causa de la muerte, el alma de Cristo se separó de su cuerpo, que fue colocado en el sepulcro, como antes se ha dicho. Capú. 21. Pero no parece que bajase a los infiernos solo con el alma, porque ésta, al ser incorpórea, da la impresión de que no puede moverse localmente, porque esto es propio de los cuerpos, como se demuestra en This Physic, y el descenso lleva consigo movimiento corporal. Luego no fue conveniente que Cristo bajase a los infiernos. Contra esto está lo que se dice en el símbolo: descendió a los infiernos. Y el apóstol escribe en F 4:9, el que subió, ¿qué significa? Sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra, esto es, a los infiernos, según la glosa. Respondo: convino que Cristo descendiera a los infiernos, primero, porque había venido a llevar nuestra pena, a fin de librarnos de ella, conforme a aquel pasaje de Is 53:4. Verdaderamente soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, pero por el pecado el hombre no había incurrido solo en la muerte del cuerpo, sino también en el descenso a los infiernos. Y, por ese motivo, así como fue conveniente que muriese para librarnos de la muerte, así también lo fue que descendiese a los infiernos para librarnos a nosotros de bajar a ellos, de donde en Os 13:14 se dice: oh muerte, yo seré tu muerte; oh infierno, yo seré una mordedura para ti. Segundo, porque era conveniente que, vencido el diablo por la pasión, librase a los aprisionados, que estaban detenidos en el infierno, según aquellas palabras de Sac 9:11. Tú también, por la sangre de tu alianza, compraste a los cautivos del infierno. Y en Col 2:15 se dice: y despojando a los principados y a las potestades, los expuso intrépidamente. Tercero, para que, así como manifestó su poder en la tierra, viviendo y muriendo, lo manifestase también en el infierno, visitándolo e iluminándolo. Por esto se dice en el Sal 23:7, 9. Levantad, príncipes, vuestras puertas. Esto es, comenta la glosa: príncipes del infierno, apartad de vosotros el poder con que hasta ahora manteníais a los hombres en el infierno. Y así, al nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solo en los cielos, sino también en los infiernos, como se dice en FLP 2:10. A las objeciones 1. La palabra infiernos indica el mal de pena, y no el mal de la culpa. Por eso convino que Cristo bajase a los infiernos, no como si Él fuese deudor de la pena, sino para librar a los que estaban sujetos a ella. 2. La pasión de Cristo fue causa universal de la salvación de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos, y la causa universal se aplica a los efectos particulares por algún acto especial, por lo cual
Así como la virtud de la pasión de Cristo se aplica a los vivos por medio de los sacramentos que nos configuran con ella, así también fue aplicada a los muertos mediante el descenso de Cristo a los infiernos. Por tal motivo, se dice claramente en Sac 9:11 que sacó a los cautivos del infierno por la sangre de su alianza, esto es, por la virtud de su pasión. 3. El alma de Cristo no descendió a los infiernos con el género de movimiento con que se mueven los cuerpos, sino con la clase de movimiento con que se desplazan los ángeles, como se ha expuesto en la primera parte, puntos 53a1. Artículo 2. ¿Cristo descendió también al infierno de los condenados? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo descendió también al infierno de los condenados. Por boca de la sabiduría se dice en Eclo 24:45. Entraré en todas las partes inferiores de la tierra, pero entre las partes inferiores de la tierra se cuenta también el infierno de los condenados, según aquellas palabras del Sal 62:10. Entrarán en las partes inferiores de la tierra. Luego Cristo, que es la sabiduría de Dios. CFE. 1 Cor 1:24. Descendió también al infierno de los condenados. En Act 2:24 dice Pedro que Dios resucita a Cristo después de librarle de los dolores del infierno, por cuanto no era posible que fuera retenido por aquel. Ahora bien, en el infierno de los patriarcas no existen los dolores, ni tampoco en el infierno de los niños, que no sufren la pena de sentido a causa de un pecado actual, sino sólo la pena de daño por causa del pecado original. Luego Cristo descendió al infierno de los condenados, o también al purgatorio, donde los hombres sufren la pena de sentido por los pecados actuales. En 1 Pedro 19:20 se dice que Cristo, viniendo en espíritu, predicó a los que estaban encerrados en la prisión, que habían sido incrédulos en algún tiempo, lo cual, como escribe Atanasio en la epístola Ad Epictetum, se entiende del descenso de Cristo a los infiernos. Dice, en efecto, que el cuerpo de Cristo quedó colocado en el sepulcro cuando él fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, como dijo Pedro. Pero es evidente que los incrédulos estaban en el infierno de los condenados. Luego Cristo descendió al infierno de los condenados. Dice Agustín, en la epístola Ad Evodium: si la Sagrada Escritura hubiera dicho que Cristo fue al seno de Abraham, sin nombrar el infierno y sus dolores, me maravillo de que alguien se atreviera a asegurar que había bajado a los infiernos, mas porque testimonios evidentes hacen mención del infierno y de los dolores, no hay motivo alguno para pensar que el Salvador fue allí, sino para librarlos de los mismos dolores. Pero el lugar de los dolores es el infierno de los condenados. Luego Cristo descendió al infierno de los condenados. Como dice Agustín, en un sermón de Pasione, Cristo, al bajar al infierno, absolvió a todos los justos que estaban sujetos por el pecado original, pero entre estos también estaba Job, que dice de sí mismo: todo lo mío bajará a lo más profundo del infierno. Luego Cristo bajó también a lo más profundo del infierno. Contra esto está que del infierno de los condenados se dice en Job 10:21, antes de que vaya, y sin retorno, a la tierra de tinieblas y cubierta de la oscuridad de la muerte, etc. Pero no hay comunidad alguna entre la luz y las tinieblas, como se dice en 2 Cor 6:14. Luego Cristo, que es la luz, no bajó al infierno de los condenados. Respondo, de dos modos se dice que algo está en un lugar. Uno por su poder, y de esta manera, Cristo bajó a cualquiera de los infiernos, pero no a todos por igual, pues al bajar al infierno de los condenados, su eficacia se tradujo en impugnarles por su incredulidad y por su malicia. En cambio, a los que estaban encerrados en el purgatorio, les dio la esperanza de alcanzar la gloria, y a los santos patriarcas, que estaban encerrados en el infierno solamente por el pecado original, les infundió la luz de la gloria. De otro modo, se dice que algo está presente en un lugar, por su esencia, y de esta manera el alma de Cristo descendió solamente al lugar del infierno en que estaban retenidos los justos, a fin de visitar en su morada, con el alma, a los que interiormente había visitado por la gracia con su divinidad, y así,
estando en una parte del infierno, de algún modo hizo llegar su efecto a todas las partes del mismo, a la manera en que, habiendo padecido solo en un lugar de la tierra, libró al mundo entero con su pasión. A las objeciones 1. Cristo, que es la sabiduría de Dios, entró en todas las partes inferiores de la tierra, no localmente, recorriéndolas todas con el alma, sino extendiendo, de alguna manera, a todas el efecto de su poder, pero de tal modo que solamente iluminó a los justos, pues el texto continúa, e iluminaré a todos los que esperan en el Señor. Eclo 24:45. Tú, hay dos clases de dolor. 1. El que proviene del sufrimiento de la pena que los hombres padecen a causa del pecado actual, según aquellas palabras del Sal 17:6. Me han rodeado los dolores del infierno. Otro, el que se origina en la dilación de la gloria esperada, según aquellas palabras de Prof. 13:12. La esperanza que se dilata aflige al alma, y los santos patriarcas sufrían este dolor en el infierno. Para darlo a entender, dice Agustín, en un sermón de Pasione, que oraban a Cristo con ruegos lastimeros. Cristo quitó unos y otros dolores cuando descendió al infierno, aunque de modo diverso. Quitó los dolores de las penas preservando de ellos, a la manera en que se dice que el médico quita la enfermedad al preservar de la misma por medio de las medicinas, y los dolores causados por la dilación de la gloria los hizo desaparecer actualmente, otorgando la gloria 3. Lo que escribe allí Pedro es referido por algunos al descenso de Cristo a los infiernos, comentándolo de este modo: a los que estaban encerrados en la cárcel, esto es, en el infierno, que habían sido incrédulos en otro tiempo, Cristo les predicó, viniendo a ellos en espíritu, es decir, con su alma. Por esto dice también el Damasceno, en el libro 13, que así como evangelizó a los que estaban en la tierra, así también lo hizo con los que estaban en el infierno, pero no para convertir a los incrédulos a la fe, sino para confundir su falta de fe, porque tal predicación no puede significar otra cosa que la manifestación de su divinidad, que resplandeció ante los habitantes del infierno por el descenso poderoso de Cristo al mismo. Sin embargo, lo expone mejor Agustín en su epístola Ad Evodium, refiriendo esas palabras no a la bajada de Cristo a los infiernos, sino a la operación de su divinidad, ejercida desde el principio del mundo, para que el sentido sea a los que estaban encerrados en la cárcel, esto es, a los que viven en cuerpo mortal, que viene a ser una especie de cárcel del alma, viniendo con el espíritu de su divinidad, los predicó, por medio de inspiraciones interiores y mediante amonestaciones exteriores por boca de los justos. Quiero decir que predicó a aquellos que en otro tiempo habían sido incrédulos, es a saber, a la predicación de Noé, cuando ponían a prueba la paciencia de Dios, por la que se aplazaba el castigo del diluvio, por lo que añade, en los días de Noé, cuando se fabricaba el arca. Foto. El seno de Abraham puede entenderse de dos modos. 1. Por razón del descanso que allí existía con relación a la pena sensible, y, en este aspecto, ni le compete el nombre de infierno, ni existen allí dolores de ninguna clase. Otro, en lo que atañe a la privación de la gloria que se espera, y bajo este ángulo le compete el concepto de infierno y de dolor, y por eso ahora se llama seno de Abraham al descanso de los bienaventurados. Pero no se le llama infierno, ni tampoco se dice ahora que existan dolores en el seno de Abraham. Fac, como escribe Gregorio a propósito del mismo lugar, llama infierno profundísimo a los mismos lugares superiores del infierno. Pues sí, cuanto a la altura del cielo, este aire oscuro resulta infierno. Referida a la altura de ese mismo aire, la tierra, que está abajo, puede llamarse infierno y profundo, pero respecto a la altura de la misma tierra, los lugares del infierno que son superiores a las otras cavidades del infierno se llaman, en este sentido, infierno profundísimo. Artículo 3. ¿Cristo estuvo todo él en el infierno? Lat. Objeciones, por las que parece que Cristo no estuvo todo él en el infierno. Bon. El cuerpo de Cristo es una parte de él,
pero el cuerpo de Cristo no estuvo en el infierno, luego Cristo no estuvo todo él en el infierno. Tú, nada cuyas partes estén recíprocamente separadas puede llamarse todo. Ahora bien, el cuerpo y el alma, que son partes de la naturaleza humana, estuvieron recíprocamente separadas después de la muerte, como arriba se ha dicho, Tincesa 3 ya, 4. Y Cristo descendió a los infiernos estando muerto, luego no pudo estar todo él en el infierno. 3. Se dice que un todo está en un lugar cuando nada de lo que le pertenece está fuera de tal lugar, pero algo que era de Cristo estaba fuera del infierno, puesto que el cuerpo estaba en el sepulcro, y la divinidad en todas partes. Luego Cristo no estuvo todo él en el infierno. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de Símbolo. Todo el Hijo en el Padre, todo en el cielo, todo en la tierra, todo en el seno de la Virgen, todo en la cruz, todo en el infierno, todo en el paraíso, donde introdujo al ladrón. Respondo, como es manifiesto por lo dicho en la primera parte, Coré 31, 2 ad 4, el género masculino se refiere a la hipóstasis o persona. El género neutro, en cambio, corresponde a la naturaleza, pero en la muerte de Cristo, aunque el alma se separó del cuerpo, ni uno ni otra estuvieron separados de la persona del Hijo de Dios, como arriba se ha dicho que, cuenta 2 ya 3, y por eso es preciso decir que, durante los 3 días de la muerte de Cristo, todo él estuvo en el sepulcro, porque toda su persona permaneció allí por medio del cuerpo que le estaba unido, y del mismo modo estuvo todo él en el infierno, porque allí estuvo toda la persona de Cristo, por razón del alma que le estaba unida. También Cristo, todo él estaba en todas partes por razón de su naturaleza divina. A las objeciones, ¿o no? El cuerpo que estaba entonces en el sepulcro no es parte de la persona increada, sino de la naturaleza asumida. Y por esta razón, por el hecho de que el cuerpo de Cristo no estuvo en el infierno, no se excluye que Cristo todo él estuviera, mas con ello se demuestra que no estuvo allí todo lo que pertenece a la naturaleza humana. La unión entre alma y cuerpo constituye la totalidad de la naturaleza humana, pero no la totalidad de la persona divina, y por ese motivo, disuelta la unión del alma con el cuerpo por causa de la muerte, Cristo permaneció todo él, pero no permaneció la naturaleza humana en su totalidad. Trita. La persona de Cristo se halla toda ella en cualquier lugar, pero no totalmente, porque no está circunscrita por ningún lugar, pero ni todos los lugares, tomados en conjunto, pueden contener su inmensidad. Antes bien, Él los abarca a todos con su inmensidad, y esto se cumple en las cosas que están en un lugar corporal, y circunscriptivamente, porque si un todo está en una parte, nada de él queda fuera de la misma. Pero esto no se cumple en Dios. Por esto dice Agustín, en el Sermón de Símbolo, no decimos que Cristo esté todo él en todas partes, en tiempos y en lugares diversos, como si ahora estuviera todo allí, y en otro tiempo estuviera todo en otra parte, sino como estando siempre todo él en todas partes. Artículo 4. ¿Se detuvo Cristo algún espacio de tiempo en el infierno? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no se detuvo ningún espacio de tiempo en el infierno. Sin Cristo descendió al infierno para librar a los hombres de él, pero esto lo realizó al instante con su propio descenso. Pues, como se dice en Eclo 11:23, es cosa fácil en la presencia de Dios honrar repentinamente al pobre. Luego parece que no se detuvo espacio alguno de tiempo en el infierno. Dice Agustín, en un sermón de Pasione, que sin tardanza alguna, al imperio del Señor y Salvador, se rompieron todos los cerrojos de hierro, de donde por boca de los ángeles que acompañan a Cristo se dice, príncipes, alzad vuestras puertas. Sal 23,7. 9. Pero Cristo descendió allí para romper los cerrojos del infierno. Luego Cristo no se detuvo ningún espacio de tiempo en el infierno. 3. En Leg 23:43 se narra que Cristo, pendiente de la cruz, dijo al ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», por lo que resulta evidente que Cristo estuvo en el paraíso el mismo día, pero no con el cuerpo, que fue colocado en el sepulcro, luego estuvo con el alma,
que había descendido al infierno, y, de este modo, parece que no se detuvo espacio alguno de tiempo en el infierno. Contra esto está lo que dice Pedro en Act 2:24, al cual resucitó Dios después de deshacer los dolores del infierno, por cuanto no era posible que éste lo retuviese. Respondo, así como Cristo, para asumir en sí mismo nuestras penas, quiso que su cuerpo fuera puesto en el sepulcro, así también quiso que su alma descendiese al infierno, pero su cuerpo permaneció en el sepulcro un día entero y 2 noches para que se comprobase la verdad de su muerte, por lo que es de creer que también su alma estuviese otro tanto en el infierno, a fin de que salieran a la vez su alma del infierno y su cuerpo del sepulcro. A las objeciones, 1. Cristo, al bajar al infierno, libró a los santos que estaban allí, no sacándolos al instante del lugar del infierno, sino iluminándolos con la luz de su gloria en el mismo infierno. Y no obstante, fue conveniente que su alma permaneciese en el infierno todo el tiempo que su cuerpo estuviese en el sepulcro. Tú se llama cerrojos del infierno a los obstáculos que impedían a los santos padres salir del infierno. Por el reato de la culpa del primer padre, Cristo los quebrantó con el poder de su pasión y muerte, al instante de bajar a los infiernos. Cf. es 45,2. Y sin embargo, quiso permanecer algún tiempo en el infierno por la razón antedicha, en la Solice 3. Esas palabras del Señor deben entenderse no del paraíso terrenal corpóreo, sino del paraíso espiritual, en el que se dice que viven los que gozan de la vida divina, por lo cual el ladrón descendió localmente con Cristo al infierno, para estar con él, puesto que le dijo, estarás conmigo en el paraíso, pero por razón del premio, estuvo en el paraíso porque allí gozaba de la divinidad como los demás santos. Artículo 5. Cristo, bajando a los infiernos, libró de allí a los santos padres. Lat. Objeciones por las que parece que Cristo, bajando a los infiernos, no libró de allí a los santos padres. 1. Dice Agustín en la epístola a Devodium, todavía no he hallado lo que Cristo haya conferido, bajando a los infiernos, a los justos que estaban en el seno de Abraham, de los que no veo que se haya apartado nunca, según la presencia beatífica de su divinidad. Pero les hubiera dado mucho en caso de haberlos librado de los infiernos. Luego no parece que Cristo haya librado del infierno a los santos padres. 2. En el infierno nadie es retenido a no ser por causa del pecado. Ahora bien, los santos padres, mientras vivían, fueron justificados del pecado por la fe en Cristo. Luego no necesitaban ser liberados del infierno con el descenso de Cristo al mismo. 3. Suprimida la causa, se suprime también el efecto, pero la causa del descenso a los infiernos es el pecado, que fue quitado por la pasión de Cristo, como arriba se ha dicho. 1. Luego los santos padres no fueron sacados de los infiernos por el descenso de Cristo a los mismos. Contra esto está lo que dice Agustín en un sermón de Pasione. Cuando Cristo descendió a los infiernos, quebrantó la puerta del infierno y los cerrojos de hierro, y libró a todos los justos que allí estaban atados por causa del pecado original. Respondo, como antes se ha expuesto, a 4.2, Cristo, al bajar a los infiernos, obró por la virtud de su pasión, y por la pasión de Cristo fue liberado el género humano no sólo del pecado, sino también del reato de la pena, como arriba se ha dicho. 1 ya. 3. Pero los hombres estaban sujetos por el reato de la pena de 2 modos. 1. Por el pecado actual, que cada uno había cometido en su propia persona. Otro, por el pecado de toda la naturaleza humana, que pasó originalmente del primer padre a todos, como se dice en Rom 5:2 Pena de este pecado es la muerte corporal y la exclusión de la vida gloriosa, como es evidente por lo que se dice en Gen 2:17 y 3,3. 19. 23 SOS. Pues Dios echó al hombre del paraíso después del pecado, a quien, antes del pecado, había amenazado con la muerte si pecaba, y por eso, Cristo, bajando a los infiernos,
por su pasión libró a los santos de ese reato, por el que estaban excluidos de la vida gloriosa, de modo que no podían ver a Dios por esencia, en lo que consiste la perfecta bienaventuranza del hombre, como se ha expuesto en la segunda parte, 1 2 Q 3 a 8. Y los santos padres estaban detenidos en el infierno por cuanto que, a causa del pecado del primer padre, no les estaba abierta la puerta de la vida gloriosa, y así Cristo, descendiendo a los infiernos, libró de los mismos a los santos padres. Precisamente esto es lo que se dice en Zac 9:11. Tú, mediante la sangre de tu alianza, sacaste a los cautivos del lago en que no había agua. Y en Col 2:15 se escribe que, despojando a los principados y a las potestades infernales se entiende, llevándose a Isaac y Jacob con los demás justos, los hizo pasar de un lugar a otro, esto es, los condujo desde este reino de las tinieblas al cielo, como dice la glosa allí mismo. A las objeciones, 1. Agustín habla allí contra algunos que estimaban que los antiguos justos, antes de la venida de Cristo, estuvieron sujetos a los dolores de los tormentos en el infierno, por lo que, un poco antes de las palabras citadas, antepone lo siguiente. Añaden algunos que a los antiguos santos les fue también concedido que cuando el Señor descendió a los infiernos, quedaron libres de aquellos dolores. Pero el modo de entender cómo Abraham, en cuyo seno fue recibido también aquel inocente pobre, haya estado envuelto en aquellos dolores, yo ciertamente no lo veo, y por eso, cuando luego añade que él todavía no había logrado encontrar qué es lo que la bajada de Cristo a los infiernos trajo a los antiguos justos, debe entenderse respecto a la remisión de los dolores de los tormentos. Sin embargo, les fue útil en cuanto a la consecución de la gloria, y, por consiguiente, les liberó del dolor que sufrían por la dilación de la gloria. No obstante, tenían un gran gozo por la esperanza de la gloria, según aquel pasaje de Junen 8:56. Abraham, vuestro padre, se regocijó deseando ver mi día, y por este motivo añade, de los cuales antiguos justos, no entiendo que se haya separado jamás según la presencia beatífica de su divinidad, es a saber, en cuanto que también, antes de la venida de Cristo, eran bienaventurados en esperanza, aunque todavía no fuesen perfectamente bienaventurados en realidad. Los santos padres, cuando todavía vivían, fueron liberados por la fe en Cristo de todo pecado, tanto original como actual, y del reato de la pena de los pecados actuales, pero no lo fueron del reato de la pena del pecado original, por el que estaban excluidos de la gloria, al no estar pagado todavía el precio de la redención humana. De este modo también ahora los fieles de Cristo son liberados por medio del bautismo del reato de los pecados actuales y del reato del pecado original en cuanto a la exclusión de la gloria, pero quedan atados todavía por el reato del pecado original en cuanto a la necesidad de morir corporalmente, porque son renovados según el Espíritu, pero no todavía según la carne. Conforme a aquellas palabras de Rom 8:10, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. 3. Al instante de haber padecido Cristo la muerte, su alma descendió al infierno y manifestó el fruto de su pasión a los santos que allí estaban retenidos, aunque no salieran de tal lugar mientras Cristo moró en los infiernos, porque la misma presencia de Cristo pertenecía al culmen de la gloria. Artículo 6. Libró Cristo del infierno a algunos condenados. Lat. Objeciones por las que parece que Cristo libró a algunos condenados del infierno. Paul. Se dice en Is 24:22. Serán reunidos con la reunión de un haz en el lago, y serán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán visitados. Pero allí se habla de los condenados, que habían adorado la milicia de los cielos. Luego parece que también los condenados fueron visitados cuando Cristo descendió a los infiernos, cosa que da la impresión de pertenecer a su liberación. Tú, sobre las palabras de Zac 9:11, tú, mediante la sangre de tu alianza, sacaste a los presos del lago en el que no había agua.
comenta la glosa. Tú libraste a los que estaban detenidos atados en las cárceles, donde ninguna compasión les daba el refrigerio que aquel rico suplicaba. Pero solamente los condenados están encerrados en las cárceles sin misericordia. Luego Cristo libró del infierno a algunos de los condenados. 3. El poder de Cristo no fue menor en el infierno que en este mundo, porque en una y otra parte obró con el poder de su divinidad. Pero en este mundo libró a algunos de cualquier estado, luego también en el infierno libró a algunos del estado de condenados. Contra esto está lo que se lee en Os 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte, tu mordedura, oh infierno, sacando a los elegidos, pero dejando allí a los reprobos. Comenta la glosa. Ahora bien, en el infierno de los condenados solamente están los réprobos. Luego, por el descenso de Cristo a los infiernos, ¿no fueron liberados algunos de los condenados en el infierno? Respondo, como arriba queda expuesto. For 2, hay 5. Cuando Cristo descendió a los infiernos, obró con el poder de su pasión, y, por eso, su descenso a los infiernos solo resultó provechoso para los que estuvieron unidos a la pasión de Cristo, por medio de la fe informada por la caridad, que quita los pecados, pero los que estaban en el infierno de los condenados, o absolutamente no habían tenido fe en la pasión de Cristo, como los infieles, o si tuvieron fe, no se conformaron en modo alguno con la caridad de Cristo paciente, por lo cual tampoco estaban limpios de sus pecados, y, por este motivo, el descenso de Cristo a los infiernos no les trajo la liberación del reato de la pena infernal. A las objeciones 1. Cuando Cristo desciende a los infiernos, fueron visitados de algún modo todos los que estaban en cualquier parte del infierno, pero algunos para su consuelo y liberación, otros, en cambio, para su represión y confusión, es a saber, los condenados. Por eso se añade allí mismo, Is 24:23, y se sonrojará la luna, y se avergonzará el sol, etc. También esto puede referirse a la visitación, con que serán visitados en el día del juicio, no para ser librados, sino para ser confirmados en su condenación, conforme a aquel pasaje de Sof 1:12. Visitaré a los hombres que se sientan sobre sus heces, tú. Cuando en la glosa se comenta, donde ninguna compasión los refrigeraba, debe entenderse en cuanto al refrigerio de la liberación consumada, porque los santos padres no podían ser librados de las prisiones del infierno antes de la venida de Cristo. 3. No se debió a impotencia de Cristo el que algunos no fueran librados de cualquier estado de las moradas infernales, como lo fueron de cualquier estado los moradores del mundo, sino que se debió a la distinta condición de unos y otros, porque los hombres, mientras viven aquí, pueden convertirse a la fe y a la caridad, ya que en esta vida los hombres no están confirmados en el bien o en el mal, como acontece después de salir de esta vida. Artículo 7. Los niños que habían muerto con el pecado original fueron liberados por el descenso de Cristo. Lat. Objeciones por las que parece que los niños que habían muerto con el pecado original fueron liberados por el descendimiento de Cristo. Bao. No estaban retenidos en el infierno más que por causa del pecado original, lo mismo que acontecía con los santos padres, pero estos fueron librados por Cristo del infierno, como arriba se ha dicho, a 1. Luego, igualmente los niños fueron librados del infierno por Cristo. Du. El apóstol dice en Rom 5:15, si por el delito de uno solo murieron muchos, mucho más la gracia y el don de Dios abundarán sobre muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ahora bien, los niños que mueren con solo el pecado original son retenidos en el infierno por causa del pecado del primer padre. Luego, con mayor razón, serán librados del infierno por la gracia de Cristo. 3. Así como el bautismo obra en virtud de la pasión de Cristo, así obra también el descenso de Cristo a los infiernos, como es manifiesto por lo dicho, a 42, a 5 y 6. Luego igualmente fueron librados por el descenso de Cristo a los infiernos. Contra esto está lo que dice el apóstol en Rom 3:25. Dios ofreció a Cristo como instrumento de propiciación por la fe en su sangre, pero los niños que habían muerto con solo el pecado original,
en ningún modo habían sido partícipes de la fe. Luego no recibieron el fruto de la propiciación de Cristo, de modo que fueran librados por él del infierno. Respondo, como antes se ha expuesto, 6. El descenso de Cristo a los infiernos solo tuvo efecto en aquellos que, por la fe y la caridad, estaban unidos a la pasión de Cristo, por cuya virtud tenía poder liberador el descenso de Cristo a los infiernos. Pero los niños que habían muerto con el pecado original en ningún modo habían contactado con la pasión de Cristo mediante la fe y la caridad, pues ni habían podido tener fe propia, al carecer del uso del libre albedrío, ni habían sido purificados del pecado original mediante la fe de los padres o por medio de algún sacramento de la fe, y, por este motivo, el descenso de Cristo a los infiernos no libró de los mismos a estos niños. Y además, los santos padres fueron librados del infierno porque fueron admitidos a la gloria de la visión de Dios, a la que nadie puede llegar sino por medio de la gracia, según aquellas palabras de Rom 6:23. Gracia de Dios es la vida eterna. Por consiguiente, al no haber tenido la gracia los niños muertos con el pecado original, no fueron librados del infierno. A las objeciones 1. Los santos padres, aunque todavía permanecían ligados por el reato del pecado original en cuanto mira a la naturaleza humana, estaban, no obstante, libres de toda mancha de pecado por medio de la fe en Cristo, y por tanto eran capaces de la liberación que aportó Cristo cuando descendió a los infiernos. Pero eso no puede decirse de los niños, como consta por lo que acabamos de decir. En la Sol. Oh, tú, cuando el apóstol dice, la gracia de Dios abundó sobre muchos, el muchos no debe tomarse comparativamente, como si numéricamente hayan sido más los salvados por la gracia de Cristo, que los condenados por el pecado de Adán, debe tomarse en sentido absoluto, como si dijera que la gracia de uno solo, Cristo, abundó sobre muchos, así como también el pecado de uno solo, Adán, llegó a muchos. Pero así como el pecado de Adán solamente llegó a los que descienden carnalmente de él por vía seminal, así también la gracia de Cristo solo llegó a aquellos que se han convertido en miembros suyos por una regeneración espiritual, lo cual no corresponde a los niños que mueren con el pecado original. 3. El bautismo se administra a los hombres en esta vida, en la que el hombre puede cambiarse de la culpa a la gracia. Pero el descenso de Cristo a los infiernos fue presentado a las almas después de esta vida, cuando no son capaces del cambio antedicho, y, por este motivo, los niños son librados del pecado original y del infierno por medio del bautismo, pero no por el descenso de Cristo a los infiernos. Artículo 8. Con su descenso a los infiernos, ¿libró Cristo a las almas del purgatorio? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo, con su descenso a los infiernos, libró a las almas del purgatorio. 1. Dice Agustín en la epístola a Devodium: puesto que testimonios evidentes hacen mención tanto del infierno como de los dolores, no hay motivo alguno para creer que el Salvador fue allí sino para liberarles de esos dolores, pero si libró de estos a todos los que encontró, o a algunos que juzgó dignos de ese beneficio, todavía estoy investigándolo. Sin embargo, no dudo de que Cristo fue a los infiernos y otorgó este beneficio a los que estaban inmersos en el dolor, pero no concedió el beneficio de la liberación a los condenados, como arriba se ha dicho. Amintos 6. Fuera de estos no hay nadie que esté sujeto a los dolores del castigo, sino los que se hallan en el purgatorio. Luego Cristo libró a las almas del purgatorio. La presencia del alma de Cristo no tuvo un efecto menor que sus propios sacramentos, pero los sacramentos de Cristo libran a las almas del purgatorio, y especialmente las libra el de la Eucaristía, como después se dirá. Véase suple. 9. Luego, con mayor razón, fueron libradas las almas del purgatorio por la presencia de Cristo cuando descendió a los infiernos. 3. A los que Cristo curó en esta vida, los curó totalmente, como dice Agustín en el libro de Poenitentia, y en JN 7:23 dice el Señor: yo he curado del todo a un hombre en sábado,
Ahora bien, Cristo a los que estaban en el purgatorio los libró del reato de la pena de daño, que les privaba de la gloria. Luego también los libró del reato de la pena del purgatorio. Contra esto está lo que dice Gregorio en Trece Moral, cuando nuestro Creador y Redentor, entrando en las cárceles del infierno, sacó de allí las almas de los elegidos, no tolera que vayamos nosotros allí, de donde libró a otros cuando descendió. Permite, sin embargo, que vayamos al purgatorio. Luego, descendiendo a los infiernos, ¿no libró las almas del purgatorio? Respondo, como se ha expuesto muchas veces, el descenso de Cristo a los infiernos tuvo poder de liberar en virtud de su pasión, pero su pasión no tuvo una virtud temporal y transitoria, sino perpetua, conforme a aquellas palabras de Heb 10:14. Mediante una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, y por este motivo resulta evidente que la pasión de Cristo no tuvo entonces una eficacia mayor que la que tiene ahora, y en consecuencia, los que se encontraron en la condición que tienen ahora los que están retenidos en el purgatorio, no fueron librados del mismo por el descenso de Cristo a los infiernos, mas si entonces se encontraban allí en unas condiciones semejantes a las que tienen los que ahora son librados del purgatorio por el poder de la pasión de Cristo, nada impide que los tales fueran librados del purgatorio por el descenso de Cristo a los infiernos. A las objeciones 1 del texto de Agustín no se puede sacar la conclusión de que todos los que estaban en el purgatorio fuesen librados del mismo, sino de que ese beneficio fue concedido a algunos, a saber, a los que ya estaban suficientemente purificados, o también a los que mientras vivían merecieron por la fe y el amor y por la devoción a la muerte de Cristo, que cuando descendió allí fuesen liberados de la pena temporal del purgatorio. La virtud de la pasión de Cristo obra en los sacramentos a manera de cierta curación y expiación, de donde el sacramento de la Eucaristía libra a los hombres del purgatorio, en cuanto que es un sacrificio satisfactorio por el pecado. Pero el descenso de Cristo a los infiernos no fue satisfactorio. Obraba, sin embargo, en virtud de su pasión, que fue satisfactoria, como arriba se ha dicho, Q 48:2. Pero su pasión era satisfactoria en general, de modo que era preciso aplicar su virtud a cada uno mediante algo que fuera de su especial pertenencia, y por consiguiente, no es necesario que por el descenso de Cristo a los infiernos fuesen liberados todos del purgatorio. Los defectos de los que Cristo libraba juntamente a los hombres en este mundo eran personales, pertenecientes en propiedad a cada uno. Por el contrario, la exclusión de la gloria de Dios era un defecto general que pertenecía a toda la naturaleza humana, y, por tal motivo, nada impide que los que estaban en el purgatorio fuesen librados por Cristo de la exclusión de la gloria, pero no del reato de la pena del purgatorio, que atañe a un defecto personal, como, al revés, los santos padres, antes de la venida de Cristo, fueron librados de los defectos propios, pero no del defecto común, como antes se ha dicho. A7 ad 1, 49 A5 ad 1.